Hay profesiones en las que está implícito tomar ciertos riesgos durante su ejercicio. Los periodistas, los activistas sociales, los políticos corren el riesgo de ser enjuiciados, llevados a la cárcel y hasta sus vidas corren peligro. Ecuador, como el resto del mundo, no está exento de estas situaciones, pero se han dado como eventos aislados. Violaciones al derecho humano de expresarse libremente han ocurrido en dictaduras, así como en gobiernos democráticos. La situación se complica cuando estas persecuciones se vuelven sistemáticas por parte de un gobierno, hasta el punto en que se convierten en política de Estado. ¿Fue esto lo que ocurrió en nuestro país durante los últimos 10 años? ¿Se creó una política de persecución desde el gobierno? Solo la presentación de evidencias podría demostrar si esto en realidad ha sucedido. Por eso, hemos invitado a César Ricaurte Pérez, director ejecutivo de Fundamedios, una organización dedicada a la defensa del derecho humano a la libertad de expresión. César, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, amigos televidentes. En el informe que he preparado para ustedes, descubriremos si refundar la patria significó tomarse la justicia. El primer paso después de la aprobación por voluntad popular de la Constitución en el 2008 fue reducir el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 31 a 21 por sorteo. Este procedimiento generó la renuncia de la mayoría de los jueces, quedándose solo 4 en sus funciones, y las demás plazas fueron cubiertas por conjueces. Los renunciantes dijeron que una vez más el poder político había intervenido de manera directa en la justicia. Todo esto fue justificado por el gobierno bajo el criterio de que había la necesidad de racionalizar el sistema de justicia, crear nuevas instituciones y que era imperioso declarar en estado de emergencia a la justicia. Una manera de dar coherencia a la estrategia política del gobierno fue actuar y cumplir lo dicho en el discurso. Quedaron afuera las viejas instituciones, los partidos políticos y los viejos actores, y adelante un horizonte con nuevas instituciones y actores provenientes del oficialismo. La refundación de la patria que ofertó Rafael Correa también tocó la justicia, ya que el legislativo perdió la facultad de nombrar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, la idea de que la soberanía del pueblo recaía en el Congreso pasó a convertirse en un mito. Los partidos perdieron su rol protagónico. En la actualidad, los magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura, siendo este último nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, desde una lógica que entiende la participación ciudadana desde arriba, pues el Estado controla y vigila esta práctica social. Sin embargo, este nuevo diseño institucional al poco tiempo estuvo expuesto a más cambios. En el 2011, el Ejecutivo llamó a consulta popular en una simbiosis que utilizó preguntas redactadas para reformar la Constitución y otras de carácter más plebiscitario. El presidente Rafael Correa decidió meter la mano en la justicia. Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto que la vamos a meter. Uno de los grandes momentos de descomposición del proceso político del expresidente Correa, uno de los momentos más graves de descomposición fue precisamente la metida de manos en la justicia. Le metieron las manos en la justicia como unos pulpos con más brazos de los que pensábamos y hoy vivimos las consecuencias. Transgrediendo uno de los principios mínimos de la democracia, la independencia entre los poderes del Estado y la lógica de pesos y contrapesos. Sobre la base de un conjunto de prácticas de democracia delegativa, el primer mandatario sobrepasó las instituciones creadas por su propio partido, con el criterio de que estaba respaldado por el mandato popular, es decir, el mismo mandatario que promocionó la Constitución como un producto que duraría 300 años, convocaba a una consulta para reformar la Constitución y específicamente el sistema de justicia. Todo ello con una consulta popular en la que se creaba la figura del Consejo de la Judicatura de Transición, integrado por 3 personas afines al oficialismo. Este consejo tenía el mandato de cambiar la justicia en 18 meses. El Ejecutivo ganó la contienda electoral y las reformas se llevaron a cabo en medio de cuestionamientos de académicos, juristas y de la oposición, además de la poca legitimidad de los resultados debido al escaso margen con que se impuso la tesis oficialista en estas elecciones.
El Consejo de la Judicatura de Transición se convirtió en el superpoder de la justicia. Con la finalidad de que éste gane en credibilidad, el Estado contrató una veeduría internacional que debía acompañar, sugerir y recomendar acerca del proceso de reforma de la administración de la justicia. Su titular, el juez español Baltasar Garzón, hizo públicas sus observaciones, y entre otras, respecto a que se debía revisar el proceso de selección de los operadores de justicia, es decir, de los jueces, en el puntaje que se otorgaba a la fase de entrevista, pues la carga era tremendamente subjetiva. Habría que recalcar que la conformación de dos de las más importantes instituciones de la función judicial, como son la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura, demuestra que la mayoría de sus integrantes han desarrollado su carrera profesional en cargos públicos dependientes del Ejecutivo durante los años del presidente Correa. Pese a que la elección de los cargos se realiza por concurso de oposición y merecimientos, convocado por el Consejo de Participación Ciudadana en un contexto de veedurías e impugnaciones ciudadanas. La afinidad es evidente. Este criterio, que no aparece en las normas, pero sí en los hechos, limita la participación en estos procesos de los profesionales sin adscripción oficialista. Adelante se observa cómo los actores afines al gobierno ocupan las más importantes dignidades en el sistema de justicia, así como en otros poderes. Pero César, sería bueno conocer con nombres y apellidos las personas que han intervenido en el manejo de la justicia. Así es, Rafael. Podemos comenzar, por ejemplo, con quien ha sido el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Gustavo Yalc, ex ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ex ministro del Interior y ex secretario particular del presidente de la República. También tenemos al fiscal o ex fiscal Galo Chiriboga, quien fue abogado personal del presidente o del expresidente Rafael Correa, embajador en España y ex ministro de Estado. ¿Quién sigue? Sigue, podemos mencionar a Yolanda González. Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, un personaje clave al haber sido o al ser presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ellos tenían gente a su cargo también. Correcto. En el Consejo de la Judicatura han actuado el vocal Néstor Arbito, la vocal Karina Peralta, y en el Consejo de Participación Ciudadana ha sido clave Edwin Jarrín. Ok. ¿Quiénes más están? Otras figuras claves han sido Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Y deberíamos mencionar, por supuesto, a 3 jueces de la Corte Constitucional. Rosana Silva, Pamela Martínez, quien fue asesora de la Presidencia de la República, y Tatiana Ordeñana, ex consejera del Consejo de Participación. Este es el mapa, de acuerdo a tus evidencias, que obedecía instrucciones directamente de la Presidencia de la República. Esta ha sido exactamente la estructura que se creó para controlar la justicia y que después, Rafael, se revelaría las evidencias a través de esta serie de correos electrónicos que se filtraron hace pocas semanas. Entonces sigamos viendo el reportaje. En el 2014, el jurista y académico peruano Luis Pázara agitó el avispero dentro y fuera del país, debido a que su libro Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana revela algunos hechos cuestionables sobre el proceso de transformación del sistema judicial, para lo cual centró su análisis en el periodo 2011-2013, y lo hace desde el uso de sentencias judiciales, entrevistas y material publicado como inédito. Escoge 12 casos de trascendencia para la opinión pública y los agrupa por el tratamiento que tuvieron. La crítica por parte del gobierno no se hizo esperar, sobre todo del Consejo de la Judicatura. Pázara fue duramente descalificado por el aparato de propaganda del correísmo e incluso se lo quiso hacer aparecer como un empleado de Chevron contratado para desestabilizar y desprestigiar al país. En términos específicos, Pázara detectó 12 procesos donde se podía rastrear la metida de mano en la justicia. Esta intervención del Poder Ejecutivo del mismo Consejo de la Judicatura se confirmó con la revelación de un paquete de más de 300 correos electrónicos por parte de la Patricia Polero.
El detalle es que el número de casos donde se comprueba la metida de mano sube a 17. Vamos a observar estos casos y la lista de quienes han sido víctimas de la persecución judicial y de la metida de mano en la justicia. César, sería importante ahora conocer los nombres de quiénes son los perseguidos y por qué. Como se mencionaba en el reportaje, hay un documento muy importante, Rafael, que es el informe Pásaro. Revisemos algunos de los casos que se mencionan ahí. El primero es el del 30 de septiembre, el 30S, que involucra a personas como el coronel César Carrión, actual asambleísta y quien era director del Hospital de la Policía. Se queja que no lo dejan hablar. Eso dicen las crónicas parlamentarias, así es. Está también el abogado quiteño Pablo Guerrero, que estuvo exiliado en Checoslovaquia, acaba de regresar al país y también fue uno de los involucrados en este caso que involucró el supuesto secuestro del presidente Rafael Correa. Y este es uno de los casos emblemáticos de este conjunto de juicios que se ubican en el 30 de septiembre. Cleber Jiménez, asambleísta, y su asesor en ese entonces, el periodista Fernando Villavicencio. Quien se ha convertido en el más importante de los denunciantes de casos de corrupción en Ecuador, incluyendo todo lo relacionado con la venta de petróleo. Así es, y por eso, por ese hecho, Fernando Villavicencio afronta otros juicios en los cuales se han cometido una serie de procesos irregulares. Hoy con orden de prisión preventiva, pero con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no es respetada. Esa medida cautelar es justamente alrededor de este juicio, de este primer juicio que involucraba a Cleber Jiménez y también, recordemos, al médico Carlos Figueroa. Okay. Seguimos con quienes están involucrados en casos de protesta social, en casos de criminalización de la protesta. A quien está aquí es Carlos Pérez Guartambel, presidente de Cuarunari, quien fue enjuiciado después de protestas por mantener el agua pura en su provincia, en la provincia de La Suárez. Y este es otro dirigente indígena, también enjuiciado, perseguido judicialmente, es José Acacho, quien encabezó unas protestas en Amazonía ecuatoriana. Tenemos a Mary Zamora también. Mary Zamora, si bien está también relacionado su caso al 30 de septiembre, tiene unas particularidades, porque Mary Zamora aparece también en el conjunto de mails que se filtraron y que estarían revelando la intervención en la justicia de parte de la Presidencia de la República. Esta ciudadana extranjera, Manuela Pic. Manuela Pic fue expulsada del país después de justamente acompañar a quien era su pareja o su pareja, Carlos Pérez Guartambel, en protestas sociales. Y vamos ahora también con los periodistas. Así también es. Han sido perseguidos. Totalmente, hay muchos casos en los cuales los periodistas han sido enjuiciados y perseguidos. Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita fueron los autores de este libro, El Gran Hermano, donde se revelaban o se daba a conocer toda la serie de contratos que tenía el hermano del presidente Fabricio Correa con el gobierno ecuatoriano. Y por eso fueron enjuiciados. Cristian Zurita estuvo aquí hace poco hablándonos también sobre los delatores de Odebrecht. Hoy ejerce el periodismo y lo hace con menos miedo que antes. Esperemos que sí. Emilio Palacio, controvertida figura del periodismo ecuatoriano. Así es, Emilio Palacio, recordemos, estuvo enjuiciado y fue condenado junto a los directivos del diario El Universo, los principales directivos, Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez, y la misma compañía limitada del Universo fueron condenados por $40 millones por una supuesta injuria al presidente de la República. Unos pueden creer que Emilio Palacio lo calumnió o lo injurió al presidente de la República, pero definitivamente la sanción impuesta no se compadece, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Así es, y tanto fue así que la comunidad internacional presionó tanto que al final el presidente Correa tuvo que perdonar a los directivos y al periodista. Una activista muy conocida, hija del expresidente Jaime Roldós, Marta Roldós. ¿Por qué ella es perseguida? Bueno, Marta no ha sido enjuiciada. Exacto. No ha llegado a tribunales. Hay casos en los que no hay persecución judicial, sin embargo, hay persecución. Exactamente, porque la persecución judicial tiene
otro lado de la moneda, que es la impunidad. En el caso de Marta, sus correos fueron hackeados, la información fue publicada por la prensa oficialista, esa publicación fue felicitada por el jefe de Estado y al final la Fiscalía no investigó. Pese a la violación flagrante de la intimidad de Marta, ese hecho delictivo no fue nunca investigado. Y también hay otros casos que caen en la impunidad. Y la impunidad también es una forma de persecución. Así es, de vulneración de la justicia. Exactamente. Y aquí vemos el caso trágico de Fausto Valdivieso. Así es un caso emblemático de un periodista asesinado, que cada vez se confirma más la hipótesis de que fue un asesinato vinculado con su trabajo periodístico, pero que el Estado hasta el momento no ha llegado a los culpables. Son varios años ya del asesinato de Fausto Valdivieso y no hay culpables. Finalmente, el caso sí judicializado y preso, extraditado, de Galo Lara. Él sigue sosteniendo su inocencia y es un caso trágico porque realmente todo lo que rodea a este caso es desconcierto. Así es. Bueno, es un caso de estudio realmente por la cantidad de hechos irregulares que se registran alrededor de este caso y que configuran realmente violaciones muy graves a los derechos humanos de Galo Lara. Rafael, esto es una pequeña muestra de las decenas y, por no decir cientos, de personas que fueron perseguidas por este aparato de propaganda y este aparato de espionaje y de persecución que se montó en los 10 años del correísmo. Finalmente es necesario mencionar el otro lado de la moneda de la persecución judicial. Ese otro lado se llama impunidad. Casos de organizaciones y líderes sociales como Yasunidos, Fundamedios, UNE, FUT y muchas otras, agredidas y acosadas por el poder sin que ninguna autoridad judicial actuara pese a las denuncias realizadas. De que más de 50 policías apostados frente al edificio, rodeando al edificio. Yo no pude entrar. Y se llevaron más de 30,000, pues hasta ahora de lo que han acumulado, documentos, haciendo la revisión. Esos documentos no han sido recuperados. Nada, no le devuelven el carro que se llevaron de mi esposo, de mi hija, desde hace 5 meses. Fíjate, haciendo un recuento de todo lo que se han llevado hasta los álbumes de fotos de mi familia, ¿oíste? César, muchas gracias por este informe. Gracias a ti, Rafael. Ha sido un placer participar en este programa. Y esto ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Los esperamos la próxima semana en Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias.